Bueno, bien, compañeros, buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, vamos a desarrollar ahora lo que es el procedimiento formulario. Antes de ver este punto, hay alguna información para ustedes. La primera, que para los que están pendientes de examen extraordinario del curso de Derecho Romano, se va a realizar hoy repito, hoy a las 20:30 horas. La otra es que pregunto, la otra es una pregunta a la general. Ya todos tienen la clasificación de las acciones. Se corta. Bueno, se corta un poco, dicen, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Así dicen algunos compañeros. Sí, licenciado. Sí, se corta. Permítame un minuto. Vamos a corregir esto. ¿Cómo se escucha ahora? Ahorita bien, licenciado. Muy bien. Entonces, la información del examen extraordinario para quienes no pudieron realizar el examen de Derecho Romano es hoy a las 20:30 horas. Pregunto, ¿ya tienen todo lo que son todos ustedes, el punto sobre la clasificación de las acciones? Sí, licenciado, en las diapositivas, ¿sí? No. En las diapositivas, ya los tenemos impresas, perdón, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, miren, al final, si me da tiempo, les diré algunas cuestiones sobre eso, pero quisiera hablar de las acciones. Entonces les pido que lean, hagan sus apuntes, planteen sus dudas, sus interrogantes, y lo compartimos, lo explicamos entre todos el próximo miércoles. Para el día viernes hay un ejercicio sobre lo que es el procedimiento actio legis. Y posteriormente les vamos a estar enviando ya sea en una plataforma que tengamos a disposición, a un correo para que envíen sus trabajos del día viernes. Entonces, el viernes vamos a ver hasta dónde hemos comprendido lo que son los procedimientos, acciones de ley,
Y también les pido que lo lean, porque va a venir, vamos a realizar esta comprobación. Además, va a ser como una pequeña muestra de cómo puede venir el examen, el segundo examen parcial. El segundo examen parcial, por supuesto, no vamos a dar preguntas, sino va a ser en base a ejercicios de los procedimientos, ¿verdad? Son los 3 que están contemplados. Incluso vamos a ver el procedimiento arbitrario o de arbitrio. Van a ser bastante cortos lo que son el procedimiento del procedimiento extraordinario y del arbitral. Entonces vamos a ver esto de los ejercicios empezando el día viernes. Y vamos a realizar cuantos ejercicios sean necesarios de las acciones. Por eso es importante que el día miércoles ustedes ya hayan leído bastante sobre la clasificación y vamos a hacer algunas pequeñas explicaciones respecto a eso. Una consulta, el miércoles es feriado, ¿no? Es 15 de septiembre. Ay, Dios. Entonces el viernes, ¿verdad? Sí, el miércoles es feriado, ¿verdad? Entonces el viernes. Ok, Lick. Bueno. Vamos a iniciar lo que es el procedimiento formulario o per fórmula. Entonces ahí en pantalla tenemos que surge en el siglo II a.C., al igual que el procedimiento acciones de ley, ¿verdad? Este surgió por la ley Aebutia, ¿verdad? Y como tenemos ahí, coexistió con el procedimiento acciones de ley, y ambos procedimientos constituyen el orden Judicium Privaturum. Eso ya lo hemos hablado, que es el orden Judicium Privaturum, es el orden de los juicios privados, a los cuales estos dos procedimientos pertenecían. Entonces, para empezar a desarrollar este procedimiento formulario, es importante que recordemos algunas de las características del procedimiento acciones de ley. Entre otras características era por su carácter nacionalista, es decir, que solo aplicaba a los ciudadanos romanos. Esto trajo la necesidad de crear un procedimiento aplicable tanto a ciudadanos romanos como a peregrinos. Y es así como se va creando la necesidad de poner entonces en práctica un nuevo procedimiento, que sería el procedimiento formulario. Y este procedimiento aplicaría tanto a ciudadanos romanos como a peregrinos, ¿verdad? También vemos que está el pretor, el magistrado pretor. Van creándose otros magistrados como el magistrado o pretor peregrino, que va conociendo los conflictos entre ciudadanos romanos y peregrinos, y entre peregrinos también, ¿verdad? Este nuevo procedimiento. Entonces, a partir de otro elemento que influyó para que surgiera este procedimiento formulario, es que sabemos que Roma, ¿verdad?, principalmente en la época de la República, va expandiendo, ¿verdad?, su poderío como imperio en toda la península itálica, y luego, pues, en otros territorios, ¿verdad?, llegando a confirmarse en un gran imperio, ¿verdad?, de Roma. Significó esto de conquistar otros territorios, ¿verdad?,
que obviamente había contacto pues con otros pueblos, ¿verdad? También otras formas de negocios jurídicos, ¿verdad? No reconocidos y amparados, ¿verdad? Y menos en el procedimiento de acciones de ley, porque estos procedimientos de acciones de ley solo reconocían 5, ¿verdad? 3 declarativos y 2 ejecutivos, ¿verdad? Entonces era necesario cómo se podrían regular esos negocios, ¿verdad? Para ir protegiendo entonces los bienes y el patrimonio de las personas. Y por supuesto se va creando, se va dando con mayor participación y dinámica de trabajo el pretor, ¿verdad? Lo cual se va a reflejar en los diferentes edictos que se contemplan para resolver los problemas, la litis o las controversias entre personas, ¿no? Y también estaba el excesivo como otra característica que también estas características van a crear la crisis de las acciones de ley, es que el excesivo rigor, ¿verdad? Y formalismo del procedimiento de acciones de ley, ¿verdad? Entonces, esto también influyó a que se creara paralelamente otro procedimiento menos formal y más consensual, ¿verdad? Reflejo de eso es cuando hemos hablado de los juicios declarativos en las acciones de ley, que las dos partes decían las mismas palabras, luego tocar, ¿verdad? La cosa o el objeto, ¿verdad? Con una vara, una varilla, ¿verdad? Que en Roma se denominaba festuca o estuca, ¿verdad? Esa varilla. Y destacando entonces dentro del procedimiento de acciones de ley que el procedimiento más característico es decir, de este procedimiento de acciones de ley fue la apuesta sacramental, ¿verdad? Entonces, con la ley Bucia se admite una nueva manera de proceder en los juicios, ¿verdad? De reclamación de deudas, de objeto cierto, y posteriormente fue también en aspectos de valores inciertos. Y en vez de dar esa aclaración rigurosa que hablábamos en las acciones de ley, la declaración oral, ¿verdad? De ese entonces y del emplazamiento para elegir un juez, se admitió que el actor en este procedimiento formulario y el demandado convinieran en un breve escrito llamado fórmula, en el cual se indicaba el nombre del juez, ¿verdad? Que resolvería el conflicto, entre otros aspectos considerados en los edictos. Así como también que le daban instrucción, ¿verdad? Al juez cuando éste era elegido generalmente era elegido por las dos partes, ¿verdad? Y le daban instrucción de condenar, ¿verdad? A una de las partes. En ese sentido, entonces, debería de condenar, en el caso cuando era con el demandado, la cantidad de dinero exigido por el actor o la cantidad de dinero equivalente, ¿verdad? Si se reclamaba una cosa. Si también si de eso también resultaba la existencia de la deuda. Entonces este nuevo procedimiento formulario, ¿verdad? Resulta más ágil, no hacía falta cumplir las formalidades rígidas de las acciones de ley. Además, con la ventaja de lo ágil, la flexibilidad
de poder acordar una fórmula que se ajustara en cada caso concreto. Es por ello que las acciones en el procedimiento formulario no solo se triplicaron, sino aumentaron en una gran cantidad de acciones, muy considerable. Todo lo opuesto a las 5 acciones que se consideraban en el procedimiento de acciones de ley. Esto también con otro elemento importante del procedimiento formulario, que la participación del pretor, ¿va? Como se dieron más acciones, ¿verdad? El pretor, ¿verdad? Como estaba investido del imperium, ¿verdad? Es decir, de conocer acciones que no se conocían o eran nuevas, ¿verdad? Pero por estar fundadas en el imperio del pretor, podía entonces admitirlas y conocerlas, ¿verdad? Entonces, este procedimiento formulario que es escrito, el pretor fue admitiendo juicios con fórmula escrita para otro tipo de reclamaciones no consideradas en las acciones de ley, con lo cual se fue sustituyendo poco a poco las antiguas acciones, las declarativas y las ejecutivas del procedimiento acciones de ley. El procedimiento formulario, que como ya anteriormente había manifestado, se introduce por la ley de Butia, coexistió con el antiguo procedimiento durante más de un siglo, es decir, fueron paralelos en conocimiento de controversias, tanto las acciones de ley como el formulario per fórmula, y que poco a poco fue sustituyendo el procedimiento formulario a las acciones de ley. Ya ustedes ven acá estos en la lámina que tenemos en las computadoras, son definiciones, ¿verdad?, de la fórmula. Entonces el primero es el más amplio y más extenso, más amplio, incluso más profundo que los otros dos, porque aquí habla de que es un documento jurídico procesal redactado por el magistrado, conforme a un modelo establecido por la ley o por el propio magistrado. Y aquí que en la estructura de la fórmula hay unas partes principales o esenciales o bien ordinarias, ¿no?, que están presentes en toda fórmula, y otras accesorias, ¿verdad?, o secundarias, que es, digamos, la estructura que debe contenerse en toda fórmula. Lo principal y lo accesorio, ¿verdad? También hay otras definiciones que las tres son bastante aceptadas por la academia en los estudios del Romanorum o los romanos. La literatura romana es bastante comprensible y se centran en lo que es la fórmula, ¿verdad?, que siempre es escrito, ¿no? Y tienen una misma estructura. Esto de las estructuras lo vamos a ver después de la siguiente lámina, que es sobre las características. Aldo, porfa. Las características del procedimiento formulario, ¿verdad?, que si bien surgió por la ley Aebutia, que lo legitima como nuevo procedimiento,
junto al procedimiento acciones de ley estuvieron vigentes, ambos conforman el procedimiento formulario y las acciones de ley, ambos conforman el contenido del Ordo Judicarum Privatum, el orden de los juicios privados, ¿verdad? Que ya lo hablábamos en la primera lámina del procedimiento formulario. Entonces, ambos pertenecen al orden Judicarum Privatum, que es algo común, algo que común entre estos dos procedimientos. Otra característica común de estos dos procedimientos, ¿verdad? Es que también se dan en dos fases, ¿verdad? Producto del orden Judicarum Privatum se dan en dos fases o dos instancias, que es el in iure y el apud iudice, los cuales ya vimos su desarrollo en el procedimiento acciones de ley. También lo veremos en este procedimiento que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, pertenecen al orden Judicarum Privatum común, tienen dos instancias o dos fases, apud iudice in iure, y también que las sentencias son inapelables, es decir, no hay una instancia superior o de alzada que conozca la inconformidad por aquel que resultara condenado en la sentencia. Pero se diferencian en las características del fórmula con el procedimiento de las leyes y acciones, que es un procedimiento que puede acudir ciudadanos romanos y extranjeros, es decir, es más inclusivo para juzgarse, y al ver esta primera característica, ya vemos o consideramos que no pueden ser las mismas 5 acciones del procedimiento acciones de ley, ¿verdad? Van a multiplicarse, porque ya entran entre ciudadanos romanos y peregrinos, entre peregrinos y entre peregrinos entre sí, es decir, se asume que van a haber otra cantidad de acciones, ¿verdad? No solo las 5. También se aprecia una mayor actividad del magistrado en la ordenación y dirección del proceso, tal como lo vamos a ver en el desarrollo del proceso, cuando va sobre lo relativo a los edictos y cómo se los plantea a las partes. La otra característica, Aldo, entonces aparece la fórmula de la cual ya hemos hablado, ¿verdad? Que la redacta el magistrado. En esta cuarta característica, la tercera es que aparece la fórmula, la 4 es que hay una mayor actividad del demandado, ¿verdad? En la anterior era muy pasivo, solo tenía que cumplir con lo riguroso y formal del procedimiento de las acciones declarativas en las acciones de ley. Pues aquí podría entonces podría responder con otras medidas similares como la exceptio, que la vamos a ver, y los cuestionamientos que pueden hacer uno y otra parte en el desarrollo del procedimiento de la fórmula. Las penas en este procedimiento son de carácter pecuniario, dinerario, pues. Y por supuesto, como hablaba, se multiplican las acciones. Esto es como características. La siguiente, Aldo. Entonces hablábamos nosotros en la definición de la fórmula que hay una estructura que lleva toda fórmula, ¿verdad? Es decir, ese documento procesal redactado por el magistrado lleva
una estructura. Esa estructura incluye las partes principales, esenciales o bien ordinarias, y lo que es las partes accesorias. Entonces nos corresponde ver lo que son las partes accesorias. En el primero que contempla estas partes principales, algunos estudiosos dicen que no es necesario desarrollar, explicar sobre lo que es el nombramiento del juez o jueces, ¿verdad? Entonces, porque esto es algo ya per se que se da en el procedimiento formulario. Más si las siguientes, como la demonstratio, la intentio y la condenatio, ¿verdad? Entonces, la demonstratio es la que se inserta al principio de la misma para designar el asunto por el cual se inicia el proceso. Se reconoce con la expresión que aparece en la fórmula cual, puesto que seguía de un sujeto y un verbo. ¿Comprenden ustedes esto? Pregunto, ¿comprenden eso de lo que aparece en el inicio de la fórmula con su parte principal de la demonstratio, donde dice cuál, puesto que seguido de un sujeto y un verbo? ¿Sí lo comprenden? Pregunto. Muy bien. Yo también, licenciado. Muy bien. Va. Hagámoslo todos juntos, pues. ¿Cuál o cool? ¿Qué significa cool? Puesto que. Muy bien. Después tenemos un sujeto. Pongamos un nombre. Pongamos Aulo. Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Puesto que Aulo, ¿vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces ahora viene un verbo. Puesto que Aulo vendió a Ticinio, y se desarrolla toda la oración. Ahora sí ya comprenden. Ya, licenciado, gracias. Ahora sí, licenciado. Sí, gracias. Bueno, entonces está la intentio. La intentio es la parte esencial de la fórmula. Contiene la pretensión del actor, que podría ser cierta, en locución latina sería certa, cuando recae sobre un objeto determinado, ¿no? Y también puede ser incierta o incerta, cuando se instituye sobre un objeto indeterminado, cuyo señalamiento se la deja a criterio del juez, ¿no? Ese es el intentio. Entonces, ¿qué es la pretensión del actor? Es la parte más importante, la parte esencial. Estamos con la condenatio, ¿verdad? Que con ella se facultaba al juez a condenar o absorber al demandado. Y siempre consistía, como decíamos, en una de sus características de este procedimiento, en algo pecuniario o bien una cantidad de dinero, ¿verdad? Que también podría ser cierta cuando la suma de dinero a pagar estaba contemplada o establecida en la fórmula, e incierta cuando dicha determinación faltaba, en cuyo caso se dejaba al criterio y a la estima, digamos, a la estimación de valor del juez. La adjudicatio
es la autorización del juez para poner fin a situaciones de copropiedad, ¿verdad? Es decir, que incluye antejuicios divisorios, permite al juez adjudicar algo o algunas, o todo lo que actúan como litigantes, ejerciendo algunas de acciones divisorias, ¿verdad? Entonces, esas divisiones de la cual habla la judicatio se refiere a la herencia, se refiere a la división de un bien común o los límites de una propiedad o un fondo. Por eso, aquí tenemos, digamos, esos tres tipos de acciones que van relacionadas con la judicatio, que es cuando puede ponerse fin a situaciones de copropiedad, ¿verdad? O división o límites. Seguidamente, eso es la parte principal, eso comprende la parte principal, ¿verdad? La parte principal, que es lo del juez, la demonstratio, la intentio, la condenatio y la judicatio, ¿verdad? Ahora vemos las partes accesorias, ¿verdad? Está las prescripciones, ¿verdad? Y la exceptio, ¿verdad? Entonces, la prescripciones las partes accesorias también son denominadas secundarias o extraordinarias, ¿verdad? En esto las prescripciones siempre se sitúan al inicio de la fórmula, ¿verdad? Y se insertan antes de la demonstratio y la intentio. Y su finalidad era impedir que la acción intentada se extinguiera a consecuencia de la litis contestatio, que lo veremos, ya lo hemos visto, que es la parte que es la fase o la parte del in iure que puede poner fin al juicio. Entonces, era el propósito de las prescripciones era impedir que la acción intentada se extinguiera, ¿verdad? A causa de la litis contestatio. No pudiendo entonces intentarse nuevamente, dejando de este modo la posibilidad de que el actor, ¿verdad? No pudiera ejercer de nuevo la acción respectiva. La exceptio, que también es una parte extraordinaria de la fórmula, se insertaba en la fórmula para defender los intereses del demandado, ¿no? Del demandado, cuya finalidad era paralizar la acción del actor, ¿no? Y con ella el demandado, sin negar los acontecimientos en que se avanzaba el demandante, oponía algunas circunstancias jurídicas o de hecho, bueno, que podían evitar la condena. Y entonces el pretor introducía esta parte entre el intentio y la condenatio. La siguiente Aldo. También se da la protección judicial, ¿verdad? Que en el derecho romano también se dominan como remedios pretorios, ¿verdad? O pretorianos, es decir, a una serie de actuaciones del pretor, ¿verdad? Al margen del proceso, ¿verdad? Para la protección de determinadas situaciones jurídicas o de hecho, ¿verdad? Amenazados por la intervención muchas veces denominadas abusivas o antejurídicas de otras personas. En otras palabras, la protección jurídica extrajudicial es un garante de una buena marcha del proceso, ¿verdad?
o bien en otros supuestos para evitarlo, ¿no? El magistrado, en base al poder que le otorgaba su imperium, podía desarrollar las siguientes medidas, que son garantes del proceso, pues. Entonces podía desarrollar las siguientes medidas, las estipulaciones pretorias, ¿verdad? En las estipulaciones pretorias, como tenemos ahí, son contratos verbales que el magistrado celebra con las partes en conflicto, bien para paralizar un proceso con motivo de la transactio o bien para evitarlo, y en cualquier caso se podía tomar las garantías necesarias, la cauto o la satisdatio, para que este contrato se cumpliera con eficacia. Cuando hablamos de la transactio, es un contrato, digamos, acordado entre las partes con el fin de poner término a un litigio. Eso es en la transactio que tenemos allá. O bien el cautio, cuando hablamos del cautio o satisdatio, en derecho romano significa fianza, ¿no? En sentido, digamos, particular, cuando se da un conflicto entre partes o entre personas, ¿verdad? Y también representa una garantía, ¿verdad? Un ejemplo de eso es cuando se ponía, digamos, una garantía en un lugar, se podían colocar a la vista la res, se podía poner un caballo, una mesa, una carreta, un instrumento, una vasija, ¿verdad? Que se podía poner como garante. Eso es en cuanto a la caución, ¿verdad? Que es una garantía, o el compromiso, ¿verdad? Que una de las partes asume respecto a la otra. Eso es la estipulación expiatoria. En cuanto a la misión imposicionem, digamos, es un acto en que el magistrado autoriza, ¿no? Entonces es una autorización, entrega, concesión, investidura, una posesoría, que era una medida conservatoria, ¿no? Y en virtud del imperium que gozaba el pretor, otorgaba a una de las partes o a las partes, ¿verdad? Ahí tenemos que esta medida podría hacer alusión a todo el patrimonio de una persona, que es el mission bona, o bien bienes concretos. Cuando hablamos del vicio in bona, es una orden, ¿verdad?, del pretor, ¿verdad?, a través del cual se facultaba a un acreedor para la toma de posesión de la totalidad de los bienes del deudor. Y la missio in rem es la entrega posesoria de una cosa, obviamente con la autorización del magistrado. Eso, o sea, la misión in posesión, la posesión, en otras palabras, es la posesión de una cosa que autoriza el pretor, ¿no?, ya sea de un acreedor que pueda tomar los bienes, o bien misión in rem de una cosa, ¿verdad? Bueno, esa es la misión posiciones de que hablamos. La siguiente, los interdictos, ¿verdad? Bueno, en derecho romano son órdenes que también da el magistrado. Bueno, todos estos que estamos hablando, la interdicto, las estipulaciones pretorias y la misión posiciones, estamos hablando de la protección jurídica, ¿verdad?, para garantizar un debido proceso, ¿verdad?
Entonces los interdictos, decimos, son órdenes del magistrado a una de las partes o ambas, ¿verdad? En derecho romano el interdicto es una orden decretada por el pretor, ¿verdad?, con el objetivo de preservar la seguridad y un buen desarrollo del proceso, ¿verdad?, en las relaciones, en este caso, relaciones privadas, especialmente, ¿verdad?, para hacer respetar todos aquellos hechos, acontecimientos en el proceso que se da en este procedimiento, ¿verdad? Respetar las declaraciones, los aspectos jurídicos que puedan hacer valer las partes, siempre dentro de la vía procesal, que no haya hechos que desconfiguren un proceso civil, ¿verdad?, de carácter privado, como la venganza, ¿verdad?, o lo que llamamos en las acciones de ley, cuando hablábamos sobre todo de las fases de las acciones ejecutivas, ¿verdad? Como era la acción por toma de prenda o por aprehensión corporal, ¿verdad? Eso ya no está contemplado en lo que es este proceso formulario, o en este procedimiento formulario. Y posterior, entonces, en esto del interdicto, el propósito era evitar, ¿verdad?, la alteración de un buen proceso y de la seguridad del mismo, ¿verdad? Y la orden interdictal, ¿verdad?, o de interdictos puede basarse en prohibitivos, exhibitorios y restitutorios. Y también están los momentos cuando se dan los prohibitorios y los exhibitorios. Esas son entonces como garantías de un buen proceso civil. Posteriormente está la restitución in integrum, ¿verdad? La siguiente, Aldo. Esto, la restitución in integrum, también es llamado un remedio, ¿verdad?, extraordinario utilizado por el pretor en determinadas circunstancias para anular un acto o negocio jurídico que, si bien es perfectamente válido, acarreaba consecuencias inequitativas, inocuas, injustas. Y producto de esto, la restitución es volver a un inicio o a un principio de actuaciones procesales, ¿verdad? Esto de la restitución integrum se da, como digo, en aquellos casos muy, muy particulares, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en un negocio hubiese intervenido un menor de 25 años, ¿verdad?, y por su falta de experiencia puede restituirse integralmente un remedio, ¿verdad? Un ejemplo de las restituciones, cuando hablamos de que puede acarrear consecuencias inicuas, inequitativas o injustas, es el siguiente. Por ejemplo, eso es de manera general, no es propiamente del derecho romano, ¿verdad?
que todas las guerras son crueles, injustas, inicuas, ¿verdad? Y producen efectos notoriamente injustos y perjudiciales. Es decir, se manifiesta una guerra, o se da una guerra entre partes, va a producir efectos injustos. Igual que se da cuando las restricciones integrum no los hacen proceder el pretor para un buen juicio, ¿verdad? En el procedimiento formulario. Y dale la siguiente, Aldo. Miren, esto del desarrollo de las fases de procedimiento, recuérdense que tanto el formulario como acciones de ley forman parte del orden iudicem privatur, ¿verdad? Y que tienen dos fases, la fase in iure y la fase apud iudicem, ¿verdad? Entonces, es bastante sencilla. Por supuesto, hay diferencias importantes que hay que hacer notar. En el procedimiento de acciones de ley, lo primero era el in ius vocatio, ¿verdad? Eso era en el procedimiento de acciones de ley, ¿verdad? Aquí se da la edictio acciones, ¿verdad? Que no existía también en el procedimiento anterior, ¿verdad? Y consistía en la obligación que tiene el demandante de informar al demandado de la acción que iba a ejecutar, así como los medios de prueba, ¿verdad?, que iba a hacer valer, de tal manera que estuviera informado el demandado sobre las pretensiones del actor o demandante, ¿verdad? Así como otros aspectos como la justificación de presentarse ante el edicto para dar a conocer su intención, ¿verdad? Ante el pretor, para que pudiera desarrollar un edicto de conformidad con lo informado para que también lo estuviese el demandante. Y con eso, sobre esa base se desarrolla el segundo punto, que es la citación, ¿verdad?, que es el in ius vocatio, que es el llamado formal, ¿verdad?, que se realiza ante el magistrado, ¿verdad?, para acudir a juicio ante el magistrado. Esa es la citación. Ya informado, se cita a las partes, ¿verdad? Y el tercer elemento es muy similar también en el actio legis. Aquí hay dos variables, ¿verdad? En la missio impositionem y la vinditio bonarum. Eso quiere decir que ya no va a ser la aprehensión por parte del demandante sobre el demandado y llevarlo ante el magistrado. Aquí no, aquí varía, ya que es sustituido, digamos, por la toma de posesión de los bienes del demandado, ¿verdad?, si no acude el demandado. Entonces, en términos más simpáticos, es decir, toma las cosas del demandado, ¿verdad? Y también se da la venditio bonarum, que es la venta en subasta pública de dichos bienes, si no acude el demandado, ¿verdad? Es una especie de que aquí no se da lo jurídico con la confesio in iure, pero de hecho, ¿verdad?, se está dando que él es una persona que sabe que no puede acudir ante el pretor porque las pretensiones del actor
pudiesen ser ciertas, pero con su ausencia está provocando entonces que el demandante pueda hacer uso de sus bienes y venderlos, ¿verdad? La cuarta es el modo de evitar el vindex IVAS y el patrimonio, ¿verdad? Que sí está contemplado en el procedimiento de acciones de ley. ¿Cuándo puede presentar entonces en su representación un fiador, verdad? Y si no finalizan las actuaciones, puede presentar otro fiador, el demandado, ¿verdad? Para garantizar su presencia en el día señalado. Entonces, si no se presenta, puede tener un fiador, un vindex, ¿verdad? Para evitar que el demandante pueda tomar en posesión los bienes de él y venderlos, ¿verdad? El quinto ese no está contemplado en el acto elegido, ¿verdad? Que es la posibilidad que tiene el demandante de preguntar algo al demandado en presencia del magistrado antes de proceder a solicitar formalmente una acción, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de acción, es que es la facultad del pretor de dare o negare acción, ¿verdad? Entonces, antes de proceder a solicitar formalmente una acción por parte del demandante, el demandante puede preguntar algunas cuestiones, dudas sobre por qué plantea, cuáles son sus pretensiones, cómo las plantea, y cuáles son sus medios de prueba, ¿verdad? De manera que va a estar mucho más enterado que en el primer punto que hablábamos, que era de informar, ¿verdad? Que era la editio acciones, ¿verdad? Que era la información al demandado. Y aquí entonces ya puede tener esa posibilidad por parte del demandante, ¿verdad? En la primera es informarlo. En el editio acciones es informarlos por qué se va a actuar contra él, ¿verdad? Y entonces en la número 6, que es la petición y concesión o no, y excepciones, la siguiente, Aldo, es el momento en que el demandante solicita la acción al magistrado, ¿verdad? Y dentro de eso, recuérdense cómo se denomina en latín pedir acción. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término que se utiliza en latín para pedir acción? Pregunto. Eso viene en el examen. El que le responda ahorita, casi que lo exonero. Acción. No. Ya vi. Por ahí. Postulado acciones. Sí, postular y acciones. Correcto. Entonces, cuando se da en esta fase del in iure, que es la que estamos hablando ahora, por parte del demandante, ¿verdad? El postular y acciones, el magistrado dare o negare acción o acciones, ¿verdad? Entonces, si se concede el magistrado, es decir, da la acción como válida, ¿verdad? O como aceptada o trámite a la acción, ¿verdad? El demandado puede responder con alguna
con alguna alegación o excepción. Es decir, si vemos la lógica de la anterior fase o punto, que es la interrogación in iure, es cuando el demandante puede preguntar. Y si ahí surgieran dudas de parte de él, de que no está bien sustentado o argumentado la petición o la reclamación del demandado, aquí eso le sirve de base para que en este punto pueda tener la posibilidad de responder, ¿verdad? Un alegato o una excepción. Y como vemos, aquí el magistrado acepta escuchar y conceder las alegaciones de las partes, ¿no? Y que puede poner fin, ¿verdad?, al proceso, ¿verdad? Según a la leal comprensión y la valoración que haga el pretor, ¿verdad? No el juez. Todavía no hemos llegado a esa parte. Entonces, el séptimo modo de paralizar y concluir el proceso, ¿verdad? Antes de llegar a la redacción, veamos estos tres últimos, hay una coherencia importante en cuanto a la participación del demandado que no se tenía en las acciones de ley, ¿verdad? Porque aquí el magistrado también da la oportunidad a las partes para que puedan paralizar el proceso. Si pueden concluir el proceso, tenía que llegarse a un acuerdo entre estas partes, ¿verdad?, del demandado y demandado. Y si uno de los dos incumple, se realiza un juicio ejecutivo, ¿verdad? Es decir, sobre una cosa ya haya existencia, como muchos han llamado en el derecho romano, como una cosa juzgada. Entonces, y no se cumple, entonces se realiza un juicio ejecutivo, ¿verdad? Y aquí hay varias medidas que tienen el valor de una sentencia. Son como es la transactio, que es un acuerdo entre las partes para paralizar el proceso. La confessio in iure, o reconocimiento, que hemos hablado también en el procedimiento de acciones de ley. El jus irandum in iure, o juramento, que también hablábamos como parte de los garantes del proceso en el procedimiento formulario. Y la 8, que era la redacción de la fórmula. Si no se produce ninguna de las medidas anteriores que pueda continuar, ¿verdad?, y se procede a la redacción de la forma en los términos anteriormente expuestos. Y posteriormente está la litis contestatio. Ya está la acción, entonces está la litis contestatio. Entonces es el momento intermediario, ¿verdad? Y porque por un lado finaliza la fase in iure, es decir, con el pretor, ¿verdad?, y da lugar a la fase apud iudicem, ante el juez o ante el iudex, ¿verdad? Se abre un periodo de litipendencia en la cual las partes va a obtener una sentencia, es decir, una resolución de juez, ya sea condenatoria o absolutoria, ¿verdad? Por otro lado, la litis contestatio tiene varios efectos, ¿no? El novatorio, ¿no?, que las acciones personales se materializan, ¿no?, ya sea en una cuantía económica, ¿no?, y que las acciones sean intransmisibles cuando así lo considere el magistrado en su momento de valorar las pruebas, ¿verdad? Y finalmente podemos decir que la litis contestatio se
produce solo una vez, igual que en el procedimiento actio legis, ya que no va a variar el nombre del juez, ¿verdad? Que está anotado su nombre en la fórmula. Por otro lado, que esto de la litis contestatio, una vez redactada la fórmula por parte del magistrado, digamos, era un acuerdo, en otras palabras, puede ser un acuerdo judicial entre las partes, ¿no? Sustentadas en la propuesta de la fórmula por parte del pretor, ¿no? Y tanto el actor, ¿verdad? Daba su aceptación, ¿verdad? Como el demandado. Entonces reitero, la litis contestante va a ser un momento central del proceso, ¿no? Y dentro de sus efectos tenemos que entre otros, ¿verdad?, que sometían la controversia a las partes a la decisión del juez, lo que él decidiera, ¿verdad? Quedando bien determinada y no admitiendo cambio alguno. Otro efecto es que las partes se sometían a la sentencia del juez, ¿verdad? Que la acción ejercida no se podía intentar nuevamente por la misma cuestión, ¿verdad? Tenía un efecto que denominan los romanos como efecto en las acciones personales. Esto es que la obligación original del autor puede ser sustituida, ¿verdad? O puede comprenderse como un compromiso que él hizo de conformidad de la primera que hablamos, de someterse a la controversia, a la resolución de un juez, ¿verdad? Y que también podría ser la obligación del deudor sustituida, la obligación del deudor, ¿verdad? O del demandado, podría ser sustituida por un pago, ¿verdad? O por un pago por la condena, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si tenía que restituir la cosa y no podía restituirla, entonces podría hacer un pago para sustituir esa resolución del pretor. Las obligaciones de acuerdo a la litis contestatio no podían ser transmisibles, ¿verdad?, a otros. Y a partir de la litis contestatio, el poseedor de buena fe de un objeto o de una cosa, ¿verdad?, no podía percibir los frutos de ello. Por ejemplo, los frutos que se puedan dar en un fundo, en un terreno. Entonces, ya no podía percibir esos frutos. Esa era como una prohibición para que el proceso se llevara de conformidad con la fórmula, ¿verdad?, y con el espíritu de un proceso formulario. Y la tercera fase, la siguiente fase, que es el apud iudice, que esta fase, esta fase, la ante iudex, se inicia con la presencia de ambas partes, ¿no?, ante el juez. Previamente se vea designado incluso su nombre en la fórmula, sobre todo en los que conocimos o vimos de las partes principales o esenciales. Entonces ahí puede ir el nombre del juez. Entonces, en esta fase apud iudice, deben de presentarse las partes ante ese juez designado, ¿no?, y si alguna de las partes se ausenta, perdería el litigio, ¿verdad? Y aquí están
las prácticas de las pruebas que tenían que presentar las partes, el debate, que son las alegaciones, pues. Y valoraba las pruebas, ¿verdad? El juez, ¿verdad? Había varios tipos de pruebas. Dentro de estas pruebas, de las prácticas de las pruebas, están la testimonial, ¿verdad? Que era cuando los testigos podían en forma oral y voluntaria prestar su declaración, ¿verdad? Como un medio probatorio. Como un medio probatorio, tenían que estar presentes los testigos. La documental, que eran públicos, y los documentos eran públicos, tenían un mayor valor que los documentos de carácter privado, ¿verdad? Porque los de carácter público eran redactados por un funcionario público, pues tenían un mayor valor probatorio. Las periciales, que son opiniones de carácter técnico, ¿no? Lo confesional era el juramento, era las declaraciones que el demandado hacía ante el juez, reconociendo las argumentaciones del actor. El juramento, que el juez podía permitir al demandante que prestara juramento, ¿verdad? sobre un hecho determinado o un objeto o algo que sea objeto de valoración por parte del juez, ¿verdad? Y la inspección ocular, ¿verdad? Donde aquí hay mayor participación del juez, donde a diferencia del procedimiento de acciones de ley, donde puede investigar y hacer inspecciones, como en este caso una inspección ocular. Por ahí quedaríamos, ¿verdad? Después está dictar la sentencia, que de acuerdo a la calidad y a los principios de objetividad, de honestidad y de veracidad que tenga el juez para valorar, ¿no? Sobre lo que presentan las partes, va a dictar sentencia. Y la ejecución de la sentencia es emitir la sentencia, condenando no a pagar la que se pueda indicar en el edicto del pretor, ¿verdad? Y tiene 30 días para cumplir. Si no cumplen esos 30 días, se ejerce la actio iudicati, que es iniciar un proceso de ejecución, es decir, una acción de carácter ejecutivo, ¿verdad? Y cuando hablamos de el actio iudicati, es una acción ejercitable por el demandante en contra del demandado, ¿no? Para que se ejecute la sentencia. La sentencia dictada por el iudex. Y si este no cumple en el término establecido, que son 30 días, entonces se procede a una acción de carácter ejecutivo para que se cumpla lo resuelto por el juez. Ay, sí, ya no hay más, no. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Bueno, entonces, dudas, preguntas. Licenciado, una pregunta. Entonces, las mismas acciones ejecutivas que se realizan en legis acciones también se pueden aplicar en este proceso formulario. Con la variable sustancial en que es de acuerdo a lo que está escrito en la fórmula. Situación que no estaba en el procedimiento de acciones de ley. Y cuando hacemos ejecutivas, lo que hay que comprender cuando hablamos de acciones ejecutivas es como que algo que ya tuvo una sentencia, algo que ya se confesó, confessio in iure.
En otras palabras, resolvió el juez favorable, digamos, en caso del actor, favorablemente al demandante o actor, y entonces en base a esa redacción de sentencia emitida por el juez, puede desarrollar un juicio ejecutivo, porque puede variar en relación a las actio legis, en las acciones, porque aquellos solo admitían las 5, ¿verdad? Y aquí van a ser mucho más, como ustedes ya vieron en la clasificación de las acciones. Solo ahí hay como 80 tipos de acciones las que ustedes están viendo y se triplican aún más, ¿verdad? Pero es imposible desarrollarlas en clase, pues. Entonces, va a variar de conformidad con lo establecido en la tablilla en la cual se realizaba la fórmula. Esa es la gran diferencia. Entonces, si el ejecutivo, es decir, sobre cosa juzgada, bueno, cúmplase lo que se resolvió en el juicio tal, ¿no? Que aquí por eso puede variar, ¿verdad? Puede variar. Porque si era entregar la cosa y no la entrega, entonces puede pagar puede ser que lo condenen a una situación pecuniaria que no es igual que en las acciones de ley. Pero no hay que, digamos, lo que tenemos que quedar claro es que después que los ejecutivos es producto de una resolución de un juez en un juicio anterior y que procede sentencia o confesión in iure y procede la ejecución. ¿Tiene duda? No, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, están listos para el viernes, ¿verdad? Sí, licenciado. Eso, sí, mero. Van a tener 15 minutos para resolver esa actividad. Les repito, no tiene ningún valor para zona. Puede servirles para el examen final, cosa que ya expliqué, ¿verdad? Enterado, licenciado. Así Bueno. es, licenciado. Entonces, ahí se cuida mucho. Nos vemos el viernes. Y a cuidarse aún más porque cada vez hay más. Licenciado, Sí. disculpe. Ajá. ¿La prueba va a ser el viernes de la próxima semana o de esta que estamos? De esta. Ah, ok. Gracias. Pues ya lo voy a repetir. Es sobre acciones de ley. No es ni siquiera lo que hemos visto en el formulario porque lo hubiera hecho de una vez, pero no considero oportuno por un lado por aprender y la otra por aprehender lo que hemos visto. Entonces, creo que las acciones de ley leen un poco y, claro, van a tener su documento abierto, como ustedes quieran. Pero solo van a ser 15 minutos y más o menos así va a ser el examen. De 15 minutos y parecido, similar a lo que les voy a dar. Y si no, se los diré en esa sesión cómo va a ser. El día viernes. ¿A qué horas tenemos la clase el viernes? A primera hora. A las 2:30 vamos a empezar con la prueba. Es un ejercicio. Oye. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, que esté muy bien, cuídense.